En lo profundo del desierto de Arizona, entre cañones y rocas rojizas, se esconde un secreto que ha desafiado a hombres durante más de un siglo. Un tesoro tan rico que cambiaría la vida de quien lo encuentre, pero también tan maldito que ha dejado a muchos desaparecidos en el camino. Esto es la historia del tesoro perdido de la mina del holandés, y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu manera de ver la codicia y el misterio para siempre. El tesoro perdido de la mina del holandés. El sol caía ardiente sobre el desierto de Superstition, en Arizona. Las montañas se alzaban como guardianes pétreos, bañadas en tonos rojizos por la última luz del día. El aire olía a polvo y leyenda. En medio de aquella vastedad, un hombre solitario avanzaba a caballo. Su nombre era Jacob Waltz, un inmigrante alemán que los lugareños llamaban el holandés. Su barba blanca y su mirada endurecida por los años hablaban de una vida marcada por secretos y por oro. Decían que conocía un lugar donde las rocas brillaban al amanecer y que bajo la arena reposaba una mina tan rica que podía cambiar el destino de quien la hallara. Pero Jacob no confiaba en nadie. Había visto morir a demasiados hombres cegados por la codicia. Aquella tarde, con el sol agonizando, Jacob se detuvo frente a una grieta entre las rocas. Desmontó, respiró hondo y dijo en voz baja: «Aquí está, mi maldición y mi fortuna». Sacó de su bolsillo un pequeño trozo de mineral dorado. Su brillo era tan puro que parecía fuego sólido. Jacob lo miró con una mezcla de reverencia y temor. El viento sopló con fuerza, levantando una nube de arena que silbó como si el desierto le advirtiera algo. Pero él no escuchó. Avanzó hacia la grieta con paso decidido, desapareciendo en la oscuridad. Y en ese instante, el sol se ocultó tras las montañas, dejando al desierto envuelto en un silencio antiguo, el tipo de silencio que precede a una leyenda. La oscuridad dentro de la grieta era densa, casi viva. Jacob avanzó con una lámpara de aceite en una mano y un pico en la otra. El eco de sus pasos se perdía entre las paredes angostas mientras gotas de agua caían desde el techo con un ritmo inquietante. Llevaba años buscando ese lugar, siguiendo mapas rotos, pistas de viejos mineros y señales que solo él parecía entender, hasta que finalmente el desierto le había revelado su secreto. De pronto, su lámpara iluminó algo en la roca. Un destello, luego otro. Jacob se acercó, raspó la superficie con la punta del pico y el polvo dorado comenzó a brillar como brasas al contacto con la luz. El oro, puro, abundante, infinito. Sus ojos se abrieron con asombro. «¡Lo encontré!», susurró con voz temblorosa. «¡Por fin!». Durante días trabajó sin descanso, llenando sacos con fragmentos dorados, ocultándolos en lugares que solo él conocía. Pero algo comenzó a inquietarlo. A veces, al mirar hacia el fondo de la mina, creía ver sombras moverse. Oía voces lejanas, susurros que lo llamaban por su nombre. Una noche, mientras dormía junto a la entrada, despertó sobresaltado. El viento soplaba fuerte y entre los silbidos se escuchaba claramente una voz grave que decía: «El oro no se entrega sin sangre». Jacob se levantó empapado de sudor. No había nadie, solo el desierto, infinito, observándolo en silencio. Desde ese momento, supo que la mina no era una bendición, era una trampa, y que aquel tesoro tenía dueño antes que él. Pasaron las semanas y Jacob apenas salía de la grieta. Su barba creció, su piel se curtió más que el cuero, y su mirada se volvió la de un hombre que había visto algo que no debía. El oro, apilado en pequeños montículos dentro de la cueva, brillaba como un fuego demoníaco. Pero cada vez que trataba de llevárselo, algo ocurría. Una tormenta repentina, el caballo que se asustaba, los caminos que desaparecían bajo la arena. Una noche, mientras empacaba una bolsa de polvo dorado, escuchó pasos detrás de él. Se giró con violencia, apuntando con su pistola, pero no había nadie. El eco respondió con una risa suave, profunda, como si la mina misma se burlara de él.
No soy tu enemigo, murmuró temblando. Solo vine por lo que la tierra me prometió. El silencio volvió, pero algo cambió en el aire. El olor a azufre, el murmullo del viento colándose por la grieta y una sombra proyectada en la pared que no era la suya. Desde ese instante, Jacob comprendió que debía proteger el secreto no por codicia, sino para mantener a otros a salvo. Al día siguiente, cubrió la entrada con rocas, marcó el lugar con señales falsas y partió hacia Phoenix con el rostro pálido y las manos manchadas de oro y miedo. Sin embargo, los rumores se esparcieron. Decían que el viejo Walsh había encontrado una mina fabulosa, y cuando el oro corrió entre sus dedos, también corrió la maldición. Hombres armados comenzaron a seguirlo, interesados no en su historia, sino en su fortuna. Jacob sabía que el desierto aún lo vigilaba, y que si el oro no se quedaba bajo tierra, alguien más pagaría el precio. Si estás disfrutando esta historia del tesoro perdido de la mina del holandés, no olvides suscribirte al canal Leyendas del Pueblo y activar la campanita. Así no te perderás ninguna leyenda, misterio o tesoro escondido que el tiempo ha dejado para nosotros. Y quién sabe qué secretos podrían revelarse en el próximo video. Continuamos. Las noches en el desierto se habían vuelto más frías. Jacob Waltz apenas dormía. Sabía que lo seguían. 3 hombres lo habían visto vender pequeñas pepitas de oro en Phoenix, y en un mundo donde el oro valía más que la vida, eso bastaba para despertar la codicia. Desde entonces, cada vez que miraba hacia atrás, distinguía figuras lejanas entre el polvo. Una tarde, mientras cruzaba el cañón del diablo, los escuchó acercarse. «¡Hey, viejo!», gritó una voz. «Sabemos que tienes algo que vale más que tu pellejo». Jacob apretó los labios, aferró su rifle y se escondió tras una roca. El eco devolvió las risas de los 3 hombres. El sol comenzaba a caer, tiñendo las piedras de rojo. Entonces, el holandés esperó. El primero de los forasteros apareció, confiado, buscando con la mirada. Un disparo seco rompió el silencio. El eco retumbó entre las montañas. El hombre cayó sin un grito. Los otros 2 corrieron a cubrirse, gritando maldiciones. Jacob aprovechó para moverse entre las sombras. Conocía el terreno mejor que nadie. El segundo cayó minutos después, víctima de una trampa que él mismo había preparado. Una cuerda, una roca y el peso del desierto haciendo justicia. El último huyó, gritando que el oro estaba maldito. Jacob no lo siguió. Se limitó a mirar el horizonte, jadeante, con los ojos vacíos. El silencio regresó, pero esta vez no trajo paz. Porque mientras enterraba a los hombres bajo la arena, el viento susurró su nombre una vez más. Jacob, no puedes esconder el oro para siempre. Esa noche, el viejo minero comprendió que su batalla no era contra hombres, sino contra la maldición del propio tesoro. Los días se convirtieron en semanas, y el viejo Jacob Waltz comenzó a notar que algo dentro de él se quebraba. Su cuerpo se debilitaba, su mente se nublaba, y cada noche soñaba con las mismas figuras, sombras sin rostro, arrastrándose desde las entrañas de la mina, llamándolo con voces huecas. «Devuélvelo, Jacob. El oro no era tuyo». Despertaba cubierto de sudor, con las manos temblorosas y el corazón desbocado. El oro que antes guardaba con orgullo, ahora lo miraba con miedo. A veces juraba que brillaba incluso sin luz, como si respirara. Y cuando intentaba dormir, el sonido del metal raspando las piedras lo mantenía despierto. El holandés comenzó a hablar solo. Los pocos que lo veían en Phoenix murmuraban que se estaba volviendo loco, que el desierto le había robado el alma. Pero él sabía que no era locura, era castigo. Una tarde, mientras cruzaba el valle con su mula, escuchó una melodía lejana. Era el mismo silbido que oyó la primera vez en la mina. El viento trajo consigo un olor a hierro y tierra mojada, aunque no había lluvia. Y en la arena, por un instante, Jacob creyó ver huellas.
pero no eran humanas. Asustano enterró parte del oro en diferentes lugares, marcando cada uno con señales que solo él entendería. Nadie debe encontrarlo. Nadie. Pero el oro, aún oculto, seguía llamándolo. Lo escuchaba en el viento, lo veía en sus sueños, lo sentía en la piel como una fiebre ardiente. Y cuando la fiebre se hizo insoportable, cayó al suelo, mirando el cielo estrellado y murmuró entre dientes: «El desierto quiere su precio». En ese instante, una sombra pasó sobre él. No era humana, ni animal. Era algo más antiguo, algo que había estado allí mucho antes de los hombres. Jacob Waltz cayó de rodillas en el desierto. El viento silbaba entre las rocas, llevando consigo susurros que lo acusaban y lo llamaban al mismo tiempo. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo la arena de rojo sangre, y la fiebre lo consumía como fuego vivo. Sabía que su tiempo se acababa. Si moría sin revelar nada, el oro permanecería escondido, pero también permanecería maldito para todos los que lo buscaran. Con manos temblorosas, escribió símbolos en piedras y en un viejo trozo de pergamino que llevaba en el bolsillo. Eran indicios, marcas y coordenadas que solo alguien con paciencia y coraje podría descifrar. Un último suspiro se escapó de sus labios mientras murmuraba: «El oro no es para codiciosos, solo para quien respete la tierra». Jacob cayó sobre la arena. Sus ojos abiertos al cielo estrellado reflejaban la misma luz dorada que había visto en la mina. El desierto lo reclamó en silencio. No hubo gritos, ni eco de disparos, ni rastro de los hombres que lo habían perseguido. Solo quedaba el viento y el misterio. Días después, algunos locales encontraron su campamento abandonado. El oro no estaba, salvo por un pequeño trozo que Jacob había dejado como cebo. Y en su diario, crípticas notas y mapas incompletos insinuaban la existencia de la mina más rica del mundo. Pero también advertencias: quien busque codicia, encontrará su final. Desde aquel momento, la leyenda comenzó a crecer. Hombres desaparecieron, otros volvieron con historias de luces extrañas y buses entre las piedras. Y así, el tesoro perdido de la mina del holandés se convirtió en un misterio que desafiaba a todos los que se atrevían a entrar en el desierto. Años después de la muerte de Jacob Waltz, el desierto de Superstition volvió a susurrar su secreto. Hombres y mujeres, armados con mapas incompletos, diarios viejos y rumores de oro, se adentraron en el árido territorio con esperanza y ambición. Tomás, un joven minero de Arizona, fue uno de los primeros en intentarlo. Siguiendo las marcas que Jacob había dejado en piedras, avanzó por senderos casi borrados por la arena. Pero el desierto no era indulgente. Al tercer día, escuchó risas y voces que nadie más podía oír. Al mirar atrás, no vio nada, salvo sombras que se deslizaban entre las rocas, acechándolo. Tomás huyó, dejando atrás su mochila y su equipo. Nunca más se le volvió a ver. María, una arqueóloga intrépida, encontró fragmentos del pergamino de Jacob en un mercado de antigüedades. Con determinación, siguió las pistas hasta un cañón estrecho. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el desierto se resistiera a dejarla avanzar. De noche, las llamas de su fogata se apagaban solas, y sus sueños se llenaban de figuras sin rostro, arrastrándose desde la profundidad de la tierra. María regresó con historias que nadie podía explicar, pero con el brillo de miedo en los ojos. Otros buscadores desaparecieron, dejando solo pertenencias, huellas en la arena y relatos que parecían fantasmas. Luces que bailan sobre las rocas, voces que llaman por tu nombre, y oro que nunca alcanzas tus manos. Y así, el tesoro perdido del holandés siguió siendo un misterio. No era solo un premio de riqueza, era una prueba del respeto y el temor que inspira la tierra, un desafío que convertía la codicia en su propio castigo. El oro permanecía oculto, esperando, y cada vez que alguien nuevo llegaba, el viento lo advertía con un susurro antiguo: no busques lo que no te pertenece, o pagarás el precio. El sol se alzaba sobre las montañas de Superstition, iluminando la arena como un mar de oro seco.
Los buscadores que quedaban avanzaban con cautela, siguiendo los fragmentos del diario de Jacob, creyendo estar cerca del premio que tantos habían codiciado y perdido. Al llegar a un cañón oculto entre rocas rojizas, sintieron que el aire se espesaba. Los murmullos del desierto parecían formar palabras. Regresen. No es para ustedes. Una ráfaga de viento levantó arena y entre los remolinos dorados brilló un desplayo que parecía oro vivo, reflejando la luz del amanecer. Algunos se arrodillaron, hipnotizados por la visión. Otros huyeron, aterrados por lo que sentían que los observaba desde las sombras. Nadie sabe a ciencia cierta si el oro sigue ahí escondido, esperando a un corazón que pueda respetar la tierra y el misterio. O si se ha convertido en leyenda pura, un reflejo del miedo y la ambición humana. El desierto se mantuvo eterno, silencioso y vigilante. Y cada vez que el viento sopla a través de los cañones, algunos juran escuchar un susurro antiguo. El tesoro perdido del holandés nunca es para quien lo busque con codicia. La mina sigue ahí, oculta entre rocas y sombras, esperando, y la leyenda vive, atrayendo a nuevos aventureros, recordando que algunas riquezas no se encuentran, porque son la prueba de que la paciencia, el respeto y el temor ante lo desconocido valen más que cualquier oro. Así, el misterio perdura, eterno y brillante bajo el sol abrasador de Arizona. Y la historia de Jacob Waltz sigue susurrando entre el viento, recordando que algunos tesoros están destinados a permanecer perdidos. Si te gusta este tipo de video, no olvides suscribirte al canal de Leyendas del Pueblo. Dale like, comparte este video y además déjame saber en los comentarios qué otra historia te gustaría ver que yo aquí con gusto te la traeré. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima Leyenda del Pueblo.